en el 2021 hasta la semana 7 pues se encontró mucho más bajo. Aquí lo que vemos es que, bueno, acá muestra un gráfico donde vemos por departamentos, ¿no? Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el MINSA, bueno, acá nos muestra las tasas de incidencia, cómo han ido variando de acuerdo a las regiones, de menores de 5 años, ¿no? Este es del 2019, y bueno, donde muestra que pues Callao es el que tuvo la tasa más alta. Seguido pues de Loreto, Arequipa y Lima, ¿no? Pero los que tienen la tasa más baja ha sido Cusco, Puno, Amazonas y Cajamarca. Ya bueno, de acuerdo a esto, a este cuadro, también que nos muestra por región, y hace una comparación entre el 2018 y el 2019, cómo es que los casos se han ido aumentando, se han ido disminuyendo, cuánto ha variado la incidencia, ¿no?, en cada región. Menciona que, bueno, lo que está aquí, en donde dice índice, menciona, ¿no?, si ha ido disminuyendo en comparación de 2018 y 2019. Lo que está en rojo significa que pues ha aumentado. Acá el departamento que más, ¿no?, ha mostrado que ha aumentado casos es Puno, en un 44,6%, seguido de Ayacucho con un 32%. Después le sigue Junín con un 27,6%, y luego Lambayeque, Amazonas y San Martín. Y por último, Ica. Esos fueron los 7 regiones del Perú que pues mostraron aumento en vez de una disminución, ¿no? Y bueno, en el otro gráfico nos muestra pues la tasa de incidencia acumulada. Nos muestra en este gráfico, donde nos muestra pues el mapa del Perú, y bueno, coloreado, ¿no?, de acuerdo a los números bueno, a las tasas de incidencia por regiones, ¿no?, donde pues lo que se encuentra en blanco significa que no hubo casos, no hubo casos de asma. El verde indica que hubo menos de 33,3 de tasa de incidencia. El amarillo indica que, bueno, hubo un poco más, hubo de 33 hasta 105. El anaranjado de 105 hasta 387 de tasa de incidencia. Y lo que es de rojo ya nos indica que pues, la tasa de incidencia ha superado los 387. La fuente, bueno, de donde saqué esta información es del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. Y bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Ya, gracias también. Hemos visto lo que es la definición, la epidemiología. Luego, continúa la compañera Lisbeth, doctor. Lisbeth, bien. ¿Con qué tema? Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, ¿sí? Doctora, bueno, voy a continuar con la exposición. A mí me ha tocado exponer la parte de la fisiopatología del asma. Soy Lisbeth Jauregui y bueno, voy a proyectar mis diapositivas. Un momentito, por favor. Bien, solamente para recordar, ¿no?, que en este caso el asma bronquial también se le puede definir, pues, ¿no?, como una enfermedad crónica de la vía aérea, en este caso, ¿no?, a consecuencia del desarrollo de una hipersensibilidad inmediata, ¿no?, en forma repetitiva y en la mucosa respiratoria, ¿no? En cuanto a la literatura también que ya señaló mi compañera, ¿no?, en cuanto a los tipos que habló, ¿no?, lo que yo pude encontrar es que alrededor del 70% de los casos de asma se van a asociar en este caso a reacciones mediadas por la inmunoglobulina E, ¿no?, que son los que se denomina pues las
atopia, ¿no? Y que un porcentaje menor vamos a encontrar en este caso a los pacientes del asma, ¿no? En este caso que no presentan o no puedan asociarse en este caso a la atopia, ¿no? Y que por tanto no va a desencadenar en este caso estímulos inmunitarios, ¿no? En este caso lo que sucede con ellos, sino que puede ser por otras, en este caso por otras causas, ¿no? Como ya mencionó mi compañera, puede ser por fármacos, incluso también dicen que el frío, ¿no? Y en este caso que hagan también el ejercicio, podría también desencadenar en este caso en ello la crisis. Pero lo que también encontré es que a pesar de esto, en esos pacientes también que no son, o que no están relacionados a las reacciones inmediatas por la inmunoglobulina E, es decir, por la atopia, en esos también no atópicos, el proceso fisiopatológico de constricción de la vía respiratoria es muy similar a los que son en este caso, los que tienen o los que son atópicos. Bien, en la imagen lo que voy a mostrar, lo que voy a explicar básicamente es los mecanismos del asma que tiene en este caso atopia, ¿no? Como yo lo mencioné, es la mayor parte de los pacientes, ¿no? Que presentan en este caso asma, ¿no? Lo que pude encontrar. Bien, para este tipo de pacientes, en este caso, todo inician en este caso, la captación, en este caso, del alergeno por parte de la célula acá dendrítica, ¿no? Que se va a encontrar en el epitelio, en este caso, respiratorio. Y esta célula dendrítica lo que va a hacer es, va a presentar el antígeno en este caso, el alérgeno va a constituir en este caso un antígeno, ¿no? Entonces, la célula dendrítica va a presentar este antígeno a un linfocito, ¿no? Se dice que es al linfocito T virgen, ¿no? Que a su vez va, como que va a mudar, se va a diferenciar, ¿no? A un linfocito T helper 2, ¿no? Que es este linfocito, que es justamente el que se muestra aquí en el gráfico. Este linfocito T helper 2 es el que va a empezar en este caso a secretar, ¿no? Va a secretar varias interleucinas. Del primero que voy a hablar es de la interleucina 4, ¿no? Que secretado por este linfocito T helper 2 va a estimular, ¿no? En este caso que al linfocito B, en este caso se convierta a una célula plasmática y que una vez que sea célula plasmática, pues produzca en este caso lo que son las inmunoglobulinas tipo E, ¿no? Y que estas inmunoglobulinas tipo E, pues también van a en este caso buscar y se van a adherir a lo que es el mastocito, ¿no? Se va a adherir en este caso a los receptores en el mastocito, ¿no? Y bueno, aquí quedaría en este caso ya el mastocito unido en este caso a la inmunoglobulina G, ¿no? Como que listo para una siguiente, en este caso, exposición a lo que es el alergeno. Por otra parte, también el linfocito T helper 2 también secreta, ¿no? Otras citocinas, como en el caso de lo que es la interleucina 5, que es que básicamente va a propiciar lo que es el reclutamiento de los eosinófilos, ¿no? Y también hay otra interleucina, que es la interleucina 13, que también se dice que pues esta va a estimular lo que es la secreción, ¿no? Del moco también, que también forma parte en este caso de la fisiopatología del asma, ¿no? Bien. Y bien, una vez en este caso que el mastocito estaba rodeado ya con lo que es la inmunoglobulina E, va en este caso, el proceso continúa cuando va a haber una nueva exposición, ¿no? al alergeno, ¿no? Que esta nueva exposición va a producir lo que es la activación del mastocito, ¿no? En respuesta, en este caso, a la unión de lo que es el alergeno, ¿no? Y la inmunoglobulina E que se encontraba en su superficie, ¿no? Entonces, esto va a desencadenar, en este caso, que el mastocito libere varios mediadores, ¿no? Como la histamina y también más citocinas que voy a explicar más adelante, ¿no? Y que van a producir, pues, lo que es la inflamación, ¿no? Entonces, básicamente lo que libera, y también parte de lo que libera también son las citocinas, esas citocinas van a también tener otra función, ¿no? Que básicamente van a reclutar, van a traer, ¿no? Al lugar a los eosinófilos, a los basófilos y además linfocitos T helper 2, ¿no? Y estos también a su vez
van a contribuir en este caso a lo que es la inflamación, ¿no? Van a contribuir a la inflamación y de forma general, pues todo esto va a producir lo que es la construcción, la constricción del músculo liso, ¿no? De la vía respiratoria y también va a producir lo que es la edema de pared, y también va a producir lo que es la secreción mucosa, ¿no? De las glándulas submucosas, ¿no? Y todo ello, pues, va a explicar, ¿no? Los síntomas, en este caso, que refiere o que presenta el paciente, ¿no? Como, no sé, la disnea, la sibilancia, ¿no? La tos. Y bueno, para terminar, solamente aquí, aquí muestro en este caso unos cortes histológicos, ¿no? En este caso el primero es de un bronquio sano y este es un bronquio enfermo con asma, en donde también se puede ver en este caso lo que es el moco, ¿no? En este caso que la luz se encuentra una hipersecreción de lo que es moco, a diferencia del sano, y también lo que es la infiltración, ¿no? La infiltración en este caso inflamatoria, ¿no? Principalmente eosinófilos, pero también podemos encontrar linfocitos, doctora, eso era en lo que refería a la patología. Va a continuar mi compañero. Bien, eso en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Gracias, Lisbeth. Buenos días, doctora. Sí, buenos días. Por favor, si no se visualiza mi pantalla, en cualquier momento me avisan. A veces la señal está fallando un poquito. ¿Pueden observar mi pantalla? No, no observo yo. Todavía no, Max. Se ve negro, todavía no. Ay. No se visualiza, yo me estoy proyectando. A ver, voy a salir un momento de la reunión y voy a volver a ingresar. Estoy proyectando mi pantalla. ¿Se visualiza ahora? No, no se visualiza. Se ve negro. León, si no, pásamelo y yo te lo proyecto. Por favor, lo voy a pasar por WhatsApp. Ay, qué cólera. Compañero, te lo estoy enviando. Allá, sí, todavía no me llega.
Compañero, me parece que ya te llegó. Por favor, Sí, ya ahorita lo proyecto. por favor. Muchísimas gracias, Lidia. Se me escucha, ¿cierto? Mm, Sí, sí se escucha. Bien, Pero no se ve la pantalla. ¿no, ¿Estás no se visualiza la proyectando? pantalla, doctora? No, no veo. No sé si tus compañeros lo ven. ¿Ven? Doctor, sí se puede ver, al menos yo sí lo veo. Manifestaciones clínicas, dice. No, yo no veo. No sé qué pasó con mi laptop. No veo, veo la pantalla negra. Voy a volver a proyectar. Cuadro clínico, ¿no? ¿Ya se puede ver? Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Livia, y disculpen la interrupción. Prosiguiendo con este seminario y con esta explicación del asma bronquial, yo les hablaré acerca de las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Bueno, recordando brevemente, ¿qué manifestaciones clínicas, qué sintomatología va a presentar este paciente con asma bronquial? Recordemos que el asma bronquial se va a presentar una disnea muy marcada, una tos, va a haber una depresión, una opresión torácica, las sibilancias, así como también en estas crisis asmáticas que va a sufrir el paciente se va a observar, ¿no? El empleo de músculos accesorios de la respiración. Ahora, lo que les quiero manifestar es que eh, los síntomas se van a exacerbar generalmente durante las noches, pero en algunos casos pueden hacer matutino, es decir, vespertino. Cuando la persona esté en una imagen que le voy a presentar más adelante, vamos a ver que va a haber un flujo espirométrico, entonces que va a estar disminuido en las mañanas, ¿sí? Ahora, los síntomas prodrómicos que van a anteceder a estas crisis asmáticas o a esta manifestación de la enfermedad, vamos a ver que hay un prurito submandibular, un prurito debajo de la mandíbula. Así también vamos a observar que van a haber molestias interescapulares, ¿no? En el paciente, y también psicológicamente va a haber un miedo inexplicable a la muerte, porque en estas crisis asmáticas o en esta sensación de la falta de aire, la tos, hay una sensación inminente de muerte, ¿no? Entonces vamos a ver también una manifestación psicológica del paciente. Lo más importante que quisiera mencionarles aquí también es que va a haber la existencia de estertores subcrepitantes, ¿sí? Durante la inspiración y la expiración, pero en mayor medida se va a darse durante el proceso de la expiración. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo una imagen, un resumen pequeño de las manifestaciones clínicas, ¿no? Como vemos en la imagen, hay una disnea, hay también un proceso de tos, hay una sibilancia que vamos a observarla, en la imagen se puede observar ahí. También hay una opresión torácica, ¿no? El dolor también. Y recordemos que esta sintomatología es de intensidad variable, no se va a manifestar de igual manera en una que u otra persona. El predominio es nocturno, pero también pueden haber manifestaciones en las mañanas que lo voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, revisando la literatura de los libros, he podido observar que hay una clasificación clínica, ¿no? Desde el punto de vista clínico hay una clasificación de este asma en un asma intermitente, en un asma persistente y un asma atípica, ¿sí? Iniciaremos con este asma intermitente, ¿no? Este asma intermitente tiene un episodio de disnea, sibilancia, de una intensidad variable, pero también puede estar intercalada, ¿no? De periodos asintomáticos, ¿sí? Por eso se le llama una asma intermitente. Generalmente va a desarrollarse en la infancia, ¿sí? Y que mm, puede tener un pronóstico favorable, es decir, la persona se puede recuperar en la adolescencia, pero también puede tener complicaciones. Entonces, eso lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Va a haber una disnea de inspiración, como les mencioné, hay un empleo de los músculos accesorios también en la respiración. En la auscultación se va a escuchar abundantes runcos y sibilancias.
Como les mencioné, tiene un predominio favorable, pero también puede manifestar este paciente unos periodos, o sea, es decir, se va a manifestar esta crisis asmática de manera estacionaria, pero con una sintomatología leve, ¿sí? Desaparecen generalmente en la adolescencia, pero si no desaparecen en la adolescencia, es decir, va a haber una cronicidad, entonces esto de ahí va a pasar a un asma ya persistente. El asma persistente, entonces, por lo general, no se desarrolla en niños, sino en la etapa adolescente o adulta, como consecuencia de un asma intermitente mal controlado o también como un asma que se está iniciando por primera vez, ¿no? Pero se manifiesta con un asma persistente. ¿Qué vamos a ver aquí? Una tos, una sibilancia, una disnea de variable intensidad, pero no se va a intercalar ya con periodos asintomáticos, sino va a ser de manera más persistente, ¿sí? Aumenta durante las noches, pero también se puede manifestar durante las primeras horas de la mañana, y esto es lo más característico del asma persistente, en las primeras horas de las mañanas, ¿sí? Es una agudización grave de esta enfermedad, y más adelante mis compañeros hablarán sobre el tratamiento, y acá hay un empleo de broncodilatadores de manera obligatoria, ¿sí? Como les mencioné, es un asma, que no se manifiesta en la etapa infantil, y puede manifestarse en la etapa adulta o como una cronificación del asma intermitente, ¿no? El pronóstico es menos favorable, como les mencioné, va a haber el empleo de broncodilatadores de manera obligatoria. Rara vez va a llegar a curarse, aunque hemos recordado que el asma es reversible, pero aquí en el asma persistente rara vez llega a curarse de manera definitiva. Y va a tener un tratamiento médico de por vida, así como una supervisión médica de por vida también. Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí les traigo una imagen, ¿no? Como les mencioné, el asma tiene una sintomatología nocturna, pero también puede tener esta manifestación por las mañanas. La imagen que les traigo aquí es un flujo espirométrico máxico. Vemos que en la parte horizontal se está evaluando por días, ¿no? Y como vemos, en cada día al inicio, vemos que el flujo espirométrico máximo está disminuido. Miren, en las mañanas están disminuidos, en cada uno de los días, ¿sí? Es por ello que este asma persistente tiene esta manifestación clínica, ¿sí? Para finalmente terminar con un asma atípica. El asma atípica tiene una tos persistente. Esto es lo más resaltante, ¿no? La asma atípica tiene una tos persistente. Y esta tos se va a acompañar con sibilancias y hay que ver la exploración de la función ventilatoria. ¿Para qué? Para ver el grado de obstrucción bronquial y si esta obstrucción bronquial es reversible o no es reversible ante el uso de broncodilatadores y glucocorticoides inhalados. Es decir, por ejemplo, si se va a emplear estos broncodilatadores y estos glucocorticoides inhalados y esta obstrucción bronquial desaparece gradualmente, entonces podemos discernir, ¿no?, que la tos persistente no va a ser de origen, o va a ser o no va a ser de origen asmática. Entonces, estos broncodilatadores y glucocorticoides inhalados nos van a poder discernir de la etiología asmática, ¿no? Si esta tos es asmática o es una tos no asmática. Pero esto es un asma generalmente atípico, ¿no? Como lo menciono. Eso sería todo, compañeros y doctora. Gracias, Johan. Ahora tenemos la exposición de Kim. Yo, doctora, yo voy a exponer diagnóstico. Gustavo, ¿no? Sí, sí. Voy a proyectar. ¿Se puede observar? Todavía no. Sí se visualiza Liviac. Y ahora sí. Ya, doctora, entonces voy a comenzar mi exposición. Bueno, a mí me ha tocado hablar del diagnóstico de asma. Vamos a comenzar. Según la guía GINA, el asma tiene dos características principales que la definen. Los antecedentes de síntomas como las sibilancias, la falta del aire
opresión en el pecho y la tos, que como mencionó mi compañero hablando de las manifestaciones clínicas, van a variar con el tiempo y en intensidad. Además, esto que se puede ver en Gina como en este cuadrito que obtuve del diagnóstico, que además de la sibilancia, la falta de aire y la presión en el pecho y la tos, estos síntomas deben analizarse para obtener el diagnóstico, ya que el diagnóstico principalmente es por la clínica y la espirometría. Los síntomas, como mencionó mi compañero, suelen empeorar al despertar y en la noche y pueden ser desencadenados con otras condiciones como el ejercicio, los alérgenos, sobre todo el asma atópico, que es el más característico, el aire frío y la risa. Suelen también empeorar con las infecciones virales. O sea, hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que ya mencionó mi compañero, junto con los desencadenantes para saber qué es lo que nos enfrentamos. La limitación variable del flujo del aire respiratorio lo vamos a ver con la espirometría, lo cual nos dice que este índice del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en relación a la capacidad vital forzada es mayor de 0.75 y 0.80 en los adultos y 0.85 en los niños. Esto se va a ver alterado y lo voy a hablar en la siguiente diapositiva. Las pruebas diagnósticas son las principales, la espirometría. Además son como pruebas que pueden ayudar al diagnóstico, ya que también se ven alteradas durante el asma. La espirometría es la prueba principal, ya que como sabemos la espirometría nos permite diferenciar un proceso obstructivo y uno restrictivo. Además nos permite confirmar la limitación del flujo de aire que existe, analizando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el cual, como vemos en esta curva que he sacado del Harrison, está disminuido en el asma junto con la capacidad vital forzada, y tomando en cuenta estos dos valores, y el índice va a ser menor de 70. Esto también se toma, y para determinar el asma se utiliza la prueba de reversibilidad, en la cual se da un broncodilatador, generalmente un SABA, es decir, un agonista beta-adrenérgico de acción corta, como el salbutamol, y 15 minutos posterior a la administración de uno de estos, se va a observar una reversibilidad en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que debe ser 200 mililitros o del 12% de la capacidad de lo mostrado basalmente. Esto se aprecia mucho mejor en adultos con asma moderado o leve que en pacientes más ancianos, que ellos presentan una obstrucción más severa en muchos casos. Además, esta prueba de reversibilidad no se puede realizar en pacientes con función pulmonar normal al momento del examen, ¿no? A veces entre crisis el paciente tiene una función normal, entonces no podemos realizarlo en este caso la prueba de reversibilidad. Otra prueba que ayuda es el FEM o PEF, que es el flujo expiratorio máximo o peak flow, como se denomina en inglés, que se representa por este cuadrito de aquí, en el cual se mide el flujo por litros por minuto y el volumen en litros. Como vemos, en el asma está disminuido. Este flujo ayuda, ya que generalmente este varía durante el día y se puede realizar en cualquier consultorio o inclusive en casa si se dispone del equipo para medir. Esto se puede medir durante un periodo de 2 a 4 semanas si es que no ha habido buenos resultados con la espirometría, no se puede, pero aún se tiene la sospecha de asma y se hacen mediciones seriales. Cada vez que uno mide el peak flow se hace durante tres intentos y se escoge el mejor intento. En asma es importante porque se muestran variaciones espontáneas. Estas variaciones espontáneas generalmente, bueno, hay varios tipos de patrones, pero el más común es la variación circadiana, es decir, durante el día, producto de que primero empieza bajo al despertar en la mañana y conforme avanza va mejorando y puede recrudecer en la noche, como vemos en este cuadro de aquí, y al despertar empeora, luego mejora y puede volver a empeorar en la noche.
En personas sanas hay variación normal también de este flujo expiratorio máximo. Pero en pacientes con asma, característicamente se puede observar una variación del flujo mayor al 20%, que es lo que puede determinar que esta variación ya está saliendo de los límites normales. Provocación bronquial o test de sensibilidad de las vías aéreas. Lo que se busca es una hiperreactividad, determinarse qué tan reactivas son las vías aéreas ante un estímulo que va a ser inhalado, que puede ser histamina o metacolina. Este test consiste en medir el flujo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, 6 minutos después de haber inhalado una dosis de histamina o metacolina, que posteriormente se van doblando la dosis se va doblando hasta que se alcanza una caída del 20% del BF1 o se llega a la máxima concentración que se puede dar. Entonces, los mayores determinantes en este caso son la atopía en los niños y tabaquismo en los adultos mayores. Es importante esta prueba ya que es muy específica, con lo cual si esta prueba sale negativa, es muy probable que no estemos hablando de asma. Generalmente se habla de un parámetro que es el PC20, que es al nivel en el cual uno llega a la disminución del 20% del BF1, que sea con metacolina o histamina. Generalmente es poco común que un individuo normal, o sea que no tenga asma, reaccione, tengo una hiperreactividad bronquial con valores administrados de histamina o metacolina menor a 8 miligramos por mililitro. Es poco común, por lo cual eso nos orientaría también a un diagnóstico de asma bronquial. Y obviamente, si hablamos de un asma atópico, esto va a ser mucho más rápido, ya que generalmente los pacientes, las personas normales o las personas que tengan asma, van a llegar a reaccionar, sí, pero los que tienen asma con niveles, con niveles más bajos y los que son personas sanas con niveles altos de dosis. Y a veces no llegan a reaccionar, aún en la dosis máxima. Esta respuesta va a estar incrementada en personas con rinitis o después de una infección, como es característico de asma, que pueden empeorar los síntomas en esos casos. Otra prueba importante es la fracción expiratoria de óxido nítrico, la cual se produce en un epitelio como resultado de la inflamación. Característicamente se utiliza para el asma, particularmente para el asma. Y los pacientes con asma tienen niveles mucho mayores de óxido nítrico expiratorio que las personas normales, y además este es, como se habló de la prueba de reversibilidad, disminuye con el tratamiento de corticoides inhalados o con los SABs. El parámetro importante es 40 ppb, que son partes por billón, y un nivel mayor a este o igual a este podría considerar un resultado positivo y orientarnos a un diagnóstico de asma. Además de eso, también podemos realizar otras pruebas de imágenes y pruebas de alergia. Realmente la literatura nos dice que las imágenes del tórax no tienen generalmente valor diagnóstico para el asma, lo cual es cierto. Solo en los casos de asma grave o cuando haya añadido otra condición como una neumonía, se van a observar ciertas características como consolidados. Lo que se puede observar en asma en los casos más graves puede ser una hiperinflación con una horizontalización de las costillas, pero eso es en casos de asma grave. De asma muy grave no va a ser algo que vamos a observar de rutina, por lo cual no es que tenga mucho valor. Además de esto también están las pruebas cutáneas. Esto no es tanto diagnóstico, sino es más para orientar una parte del tratamiento, que es evitar los alérgenos inhalados. Con lo cual, esto es importante para el asma atópico, que es el más común, pero no tanto para el asma que se desconoce su causa, ¿no? Los alérgenos más comunes que se prueban, aquí como se ve en el antebrazo, se realizan pequeñas inyecciones y se determina la alergia. Son los ácaros domésticos del polvo, el pelo del gato y el polen. Esto es más que todo es para tomar las medidas y tratar de evitar. Además de esto, también se puede realizar la inhalación de ciertos agentes si se tiene sospecha específica de cuáles son. Por ejemplo, si hablamos del asma ocupacional,
Pero esto no se realiza de rutina y es muy raro que se realice. Y bueno, eso sería todo por parte de diagnóstico. Bien, gracias. ¿Algún compañero más sigue? Sí, sí, le toca a la Sí, compañera doctora, ya Yanela está el proyectando. tratamiento. Sí, doctora, buenos días. Está proyectando Bueno, mi pantalla. Está cargando, doctora. Un momento, por favor. ujú. Ya, doctora, buenos días. Voy a continuar con tratamiento de asma. Antes de continuar el tratamiento, vamos a ver que para bueno, ¿no? Para el tratamiento tenemos que lograr tres cosas muy importantes. Primero, lograr un buen control de síntomas. Segundo, mantener niveles normales, ¿no? De actividad del paciente. Y tercero, ¿no? Minimizar el riesgo de muerte, lo que es la limitación persistente del flujo de aire y efectos secundarios, ¿no? Y por ahí vamos a encontrar que son los controladores con los corticoides también, ¿no? Vamos a ver que reducen la inflamación de las vías respiratorias. Esto también nos puede ayudar a controlar los síntomas, ¿no? También reducen el riesgo de exacerbaciones o también de hospitalizaciones y muertes del paciente. Pero, ¿no? El inicio temprano de corticoides inhalados, ¿no? Conducen a una mejoría, ¿no? En la función pulmonar, ¿no? Segundo, va a ser como el rescate, ¿no? Que es un rápido alivio de los síntomas. Vamos a ver también las exacerbaciones, las profilaxis de VIH, ¿no? Que esto nos ayuda a reducir la necesidad de SABA, ¿no? Que es un objetivo y medida de éxito tratamiento, como ya mencionó mi compañero. Y en el asma son pacientes con asma graves, ¿no? Y síntomas o observaciones persistentes, a pesar de que ya le hemos dado un tratamiento, ¿no? Al paciente, ¿no? Un tratamiento controlado, ¿no? Pero con unos niveles altos, ¿no? Unas dosis altas. Para ello vamos a ver aquí los tratamientos que son, ¿no? Vamos a ver aquí los tratamientos en adultos y adolescentes que son mayores de 12 años, ¿no? Vamos a ver ahí. Primero vamos, como ya mencioné, vamos a revisar la respuesta, vamos a evaluar, ¿no? Para que recién nosotros ajustar a un tratamiento. En el tratamiento vamos a encontrar 5 pasos. Vamos a ver, ¿no? La elección de tratamiento controlada periférico. Esto es para prevenir, ¿no? Exacerbación y controlar síntomas. Primero vamos a ver en el paso 1 los corticoides inhalados, ¿no? Como el formoterol o a bases bajas dosis de este medicamento, ¿no? Según sea necesario para el paciente. También vamos a encontrar en el paso 2 corticosteroides inhalados a dosis bajas, también con corticoides inhalados, ¿no? Diarios, o también con formoterol a dosis bajas, según sea necesario, ¿no? En el paso 3 vamos a encontrar también dosis bajas, como los corticoides inhalados, ¿no? Con LABA. En el paso 4 vamos a encontrar, ¿no? Las dosis intermedias. Y en el paso 5 también, ¿no? Que es más alta, ¿no? Que son las dosis mucho más elevadas. Vamos a encontrar que refiere para investigaciones fenotípicas, ¿no? Para terapias. Y en estas dosis, ¿no? Vamos a ver también que hay otras opciones de tratamientos para poder controlarlos. Como en el paso 1 vamos a ver que también se puede usar el SABA aparte de los corticoides inhalados, ¿no?
En el paso 2 vamos a ver también que son los antagonistas de receptores de leucotrienos, ¿no? También los corticoides inhalados o también, ¿no?, a bases bajas cada vez que se toma también SABA, ¿no? Y así. En el paso 3 vamos a encontrar también las dosis intermedias o a dosis bajas, ¿no? También se va a encontrar también los antagonistas, ¿no?, de receptores de leucotrienos. En el paso 4 vamos a encontrar también las dosis altas, ¿no?, de corticoides inhalados, ¿no?, que también se le va a agregar la tiotropio o agregar también, ¿no?, el antagonismo de receptores leucotrienos, ¿no?, o LTRA. Esto es para el tratamiento de controlador periférico, ¿no? También vamos a tener un tratamiento de rescate periférico, que vamos a encontrar los corticoides inhalados, ¿no?, a dosis bajas, según sea necesario, ¿no?, tanto en el paso 1, tanto en el paso 2, tanto en el paso 3, 4, 5, que son más elevados. Vamos a encontrar también, ¿no?, los corticoides inhalados, tanto como el formoterol, ¿no?, pero a dosis bajas también se hace aún necesario. En el tratamiento de adolescentes, de mayores de 12 años y adultos, vamos a encontrar lo que ya mencioné, los controladores también con rescate periférico, ¿no? Que esto se utiliza el CI, que es el formoterol como rescate, que disminuyendo el riesgo de exacerbación, ¿no?, que está comparado con SABA o rescate. En ello vamos a encontrar, ¿no?, también 5 pasos, donde en el paso 1 y el 2 es el más leve, donde se va a utilizar, ¿no?, el CI con formoterol. En el paso 3 se usa dosis baja, ¿no?, de mantenimiento del CI con formoterol, ¿no? También en las dosis elevadas, ya como el paso 4 o 5, vamos a ver que se va a usar dosis mucho más elevadas, ¿no?, pero con el mismo medicamento que es el CI formoterol. En el paso 5 vamos a ver, ¿no?, que vamos a agregarle lo que es el LAMA. Vamos a ver para qué, para referir unas, fenotipicar, ¿no?, tanto el antígeno entre otros. También se va a considerar en aquí dosis mucho más elevadas, ¿no?, del CI formoterol. En el caso de rescate alternativo, que es diferencia del rescate referido, vamos a considerar aquí el régimen con SABA como rescate, ¿no?, para revisar al paciente para ver si es adherente a un controlador diario. Y para ello pues, se va a usar la misma dosis del rescate referido, solamente le vamos a agregar el SABA, ¿no? El SABA, ¿para qué? Para mantener también, como ya mencioné, un régimen como rescate, se puede decir, ¿no? En el paso 2 vamos a ver, ¿no?, que es dosis un poco más elevadita del CI mantenimiento, ¿no? Y así, en el paso 3 vamos a utilizar también el CI LAVA, que es en mantenimiento, ¿no? Y en el paso 5, ¿no?, es el dosis mucho más alta ya, pero vamos a agregar LAMA también. Otras opciones también para poder controlar para cualquier tipo de ruta, se puede decir, se va a utilizar también en dosis bajas el CI siempre con SABA, ¿no?, o también con LTRA a diario, ¿no? También va a usarse estas medidas, depende a los pasos, ¿no? Si es paso 1, paso 2, se va a usar bajo, mientras si es paso 3, paso 4, se van a usar dosis mucho más elevadas, ¿no? En el tratamiento también de niños de 6 a 11 años de edad, vamos a ver también que vamos a encontrar, ¿no?, controlador periférico, y en este vamos a encontrar también como una opción, como decir, por rescate, ¿no? En el controlador periférico vamos a encontrar a partir del paso 2 dosis bajas, ¿no?, del CI diario.
También vamos a ver, ¿no?, que al inicio el CI puede usarse, ¿no?, al inicio de la enfermedad respiratoria. En el paso 3 vamos a usar, ¿no?, las dosis bajas de CI más LTRA, que referir, ¿no?, diferente al especialista. En el paso 4 vamos a encontrar lo que son las dosis media. Vamos a continuar también con el controlador, ¿no? Y también vamos a aumentar también el RTRA o aumentar también la frecuencia del CI, ¿no?, del intermitente. En este caso vamos a ver el rescate beta 2 antagonista de acción corta. Vamos a considerar este paso, ¿no?, para niños que presentan algunos, como unas manifestaciones como sibilancias frecuentes por virus o también síntomas breves, ¿no?, como un diagnosticado de asma o una asma no controlada, ¿no?, o también a pacientes que estén con dosis bajas de CI, ¿no? Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Bien, gracias. Perdón, en este tratamiento has considerado los últimos cambios que ha hecho el GINA en relación al tratamiento. Este es el GINA 2020, doctora. Ya, este es el actual, ¿no? Los que han habido. Sí, doctora. Sí. ¿Cuáles son los cambios principales que se han introducido en estas tablitas, en estos pasos o steps? Por lo que, bueno, me estoy fijando en los otros, que tiene como, podría decir, como unos medicamentos que ayudan, ¿no?, que ayudan a controlar o medicamentos que producen ciertas, se puede decir, ciertos efectos secundarios. Uh-huh. ¿Qué es lo que utilizan primero? ¿Sí? ¿Cuál es el cambio sustancial que ha habido en cuanto a GINA se refiere? ¿Qué es lo que ha modificado en GINA? Tú lo has dicho en tu cuadrito, ¿no? Sí, doctora. Bueno, como he visto, ¿no?, hemos mejorado en el caso de tratamientos, no tanto de rescate, se podría decir, ¿no, doctora? Porque ya eso ayuda también a controlar un buen síntoma, ¿no?, también para ir de frente al diagnóstico, se puede decir. Para prevenir, ¿no?, para prevenir otros síntomas y también para prevenir exacerbaciones, ¿no?, de los tratamientos. Ya, gracias. Faltan dos expositores, ¿no? Faltan exponer 2 alumnos. Sí, doctora. Ya, a ver, ¿quién sigue? ¿Qué tal? Buenos días, doctora. ¿Puede ver mi exposición? No, todavía. Ya lo estoy proyectando. Chicos, ¿lo pueden ver? Sí se ve, Katy. Yo todavía no veo. A ver, esperaré un momentito. Será por Sí, el internet, sí, ¿no? sí, sino para volver a proyectarlo. A ver, un ratito. Sí, por favor, ¿puedes volver a proyectar? Claro. Yo no veo. Ahora, ¿lo ve? No. ¿El resto de compañeros lo ven? ¿Todos ven? Flores, Portocarrero debe ser. ¿Todos ven? Sí se ve. Yo sí veo, doctora. Yo no veo. Veo la foto de Milagros. Y ahora sí, gracias. Sí, ya. Estado asmático, asma aguda grave, ¿no? Sí, ajá, sí. Ya, gracias. A ver, empieza. Bien, bueno, durante la exposición hemos visto que se ha mencionado que existen exacerbaciones
de las personas con asma. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, que es un término en realidad que ya ha cambiado el estatus asmático, estado asmático y lo que se denomina como asma aguda grave, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de esta exacerbación, ¿no? Se dice que el estado asmático es definido como una exacerbación de asma severo, agudo, que no responde a la terapia intensiva inicial, y esto frecuentemente se va a determinar en el departamento de urgencias. Otra de las definiciones es que es un asma grave que no responde a cursos repetidos de terapia con beta-agonistas. Es una emergencia médica que requiere reconocimiento y tratamientos inmediatos. O sea, este tipo de asma es un tipo de asma que es una emergencia médica. Además, que así como hemos visto cuál es el tratamiento del asma, no va a responder a ese tratamiento. Entonces, tenemos que conocerlo, sí. ¿Por qué? Porque hay personas que fallecen, que hay una mortalidad por ese tipo de asma y por ese tipo de exacerbación. ¿Cómo reconocerlo y qué tan diferente va a ser de una persona con un cuadro de asma agudo que se presenta en emergencia? Usualmente este paciente no se va a lidiar con el inhalador, su crisis asmática, pero este paciente no puede terminar las frases. No, tanto le cuesta respirar que no va a poder terminar de hablar, no va a poder hablar. Podría presentarse en este paciente cianosis. Además, vamos a ver que hay una marcada hiperventilación, una hiperinflación y una taquicardia. Se puede presentar pulso paradójico, que es la disminución de la presión arterial sistólica durante la expiración. Va a haber una disminución del PEF, que como vimos puede ser PEF o FEM, que es el flujo, el pico máximo del flujo expiratorio. Cuando se hace un examen de gases arteriales, vamos a ver que hay una hipoxia. Bueno, y hay una disminución de la presión, venosa del oxígeno. Y esto se va a traducir en una hiperventilación del paciente, ¿no? Perdón, una hipocapnia. Y hay un PCO2 normal. Si hubiera un PCO2 normal en estos pacientes, porque lo normal es que esté disminuido, si hubiera un PCO2 normal, lo que se dice es que hay una inminente insuficiencia respiratoria. Eso es lo que vamos a ver cuando llega un paciente, pero también hay cuadros clínicos de esta misma exacerbación que nos va a dar a pensar que es un individuo que va a necesitar una potencial intubación. O sea, ¿cuáles son las características que vamos a ver? La frecuencia respiratoria baja e irregular, si la presión arterial está disminuida, si es que tiene una conciencia alterada, que cuando se escuchan los sonidos respiratorios, esos estén disminuidos. Hay tan poca cantidad de aire que esté dentro de los pulmones, que haya un flujo de del oxígeno, que no vamos a escuchar sibilancias, ¿no? Lo cual es característico usualmente del asma. El flujo máximo, el FEN, no va a ser registrable. Hay una cianosis central y en este caso de pacientes con potencial intubación, el PCO2 va a estar aumentado, ¿no? Entonces, una vez que se realiza el diagnóstico de estos pacientes, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si ya hemos indicado que el tratamiento usual el paciente no va a responder a esos tratamientos, ¿no? Hay una serie de pasos que tenemos que realizar con esos pacientes para poder asegurarnos que tengan el tratamiento adecuado y que no aumente la mortalidad de los pacientes. Lo primero es que hay que administrar oxígeno en altas concentraciones, ¿no? Y el objetivo va a ser que esos pacientes, su saturación esté más de 90%. Con respecto a qué broncodilatadores se van a dar broncodilatadores inhalados, un SABA y un SAMA, en este caso el salbutamol y el ipratropio, se van a utilizar en una nebulización continua, o esa es la sugerencia, ¿no? Además, si es que esto no funciona, se tiene que dar una dosis alta intravenosa STAT de corticosteroides. El corticosteroide que se sugiere es la hidrocortisona en 10 miligramos por kilogramos intravenoso, y como máximo se le va a dar al paciente 500 miligramos. Después de activar este proceso, si no va a haber respuesta utilizando los broncodilatadores
Los broncodilatadores en nebulización continua, se sugiere colocar broncodilatadores intravenosos, eh, más sulfato de magnesio. Y se ha visto que esto tiene una buena respuesta, ¿no? Al paciente tiene una buena respuesta con ese tratamiento. Si es que la respuesta es buena con sulfato de magnesio, entonces se va a dar la infusión, va a quedar durante 4 horas, ¿no? Y va a haber un descenso continuo de 0,5 microgramos por kilogramos por miligramos cada hora, ¿no? Hasta, si vemos que el paciente ya es estable, em, se va a retomar los SAMA por vía inhalatoria. Como se ha dicho ya, las imágenes en estos pacientes realmente no ayudan. Definitivamente en estos pacientes, como va a haber una hiperinflación, sí se va a ver que las costillas van a estar horizontalizadas, ¿no? Va a haber una gran cavidad, se va a ver insuflado, pero cuando se recomienda realizar la radiografía en esos pacientes no es para diagnosticarlos, sino para poder ver si es que existe alguna complicación debido a este cuadro o si es que hay un cuadro que está complicando a estos pacientes, ¿no? Como por ejemplo tener un neumotórax o un colapso lobar, ¿no? Que va a empeorar esta sintomatología en estos pacientes. También se tiene que realizar un monitoreo ya una vez activado este proceso, tiene que haber una monitorización. Se puede realizar o bien por el pico máximo, el flujo máximo expirado por el FEM, o también por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Además, se sugiere realizar el AGA, los gases arteriales, para poder evaluar la severidad y seguir monitorizando la evolución de este paciente, ¿no? Se dice que si es que al paciente, ya, una vez que ha ingresado al área, se le va a tomar el examen y cuando se le hace la evolución, si es que el flujo expiratorio eh, máximo está en más de 50 litros por minuto o si está en 40% de lo normal, después de 30 minutos del comienzo del tratamiento, es que está respondiendo al tratamiento del paciente. Y con esa monitorización también, aparte de esos exámenes, se tiene que realizar la saturación de oxígeno continua, el pulso, porque recordemos que estos pacientes están en taquicardia, evaluar la frecuencia respiratoria del paciente, que usualmente se ve que están en más de 30 por minuto, entonces es bastante seguido, y además seguir pues evaluando el FEM o el BEF en el primer segundo. Y si es que la respuesta falla en estos pacientes, después de todos estos procesos, se debe realizar la intubación y ventilación mecánica porque la preocupación es que realice un paro cardiorrespiratorio. Y esa era toda la exposición sobre el estatus asmático, ¿no? Uh-huh. O lo que ahora se denomina, y al menos eso también lo he encontrado en el Harrison, asma aguda grave. ¿Se me escucha, doctora? Sí, Doctora, sí, sí. te escucho. Sí. No te escuché la última parte que decías. Algo de Harrison, no me llegué a escuchar. Ah, ya, sí. Lo que pasa es que, bueno, tengo dos fuentes. A mí cuando hice la búsqueda de este cuadro, no había información muy clara sobre la clasificación. Ustedes han visto que hay diferentes clasificaciones, pero también con respecto a estas observaciones, también hay diferentes clasificaciones. Y tengo, bueno, la fuente es un artículo del 2020, ¿no? En donde indica que se ha cambiado ese término. Antes ese era el término anterior, pero ahora se le trata como un asma aguda grave que no responde al tratamiento, ¿no? Al tratamiento usual. Ah, ya, gracias. Y ahora creo como último expositor, caso clínico de asma. Sí, doctora. Bien. No le voy a proyectar. ¿Quién expone? Jara, me parece. Sí, doctora. ¿Sí? Sí. A ver. Ya.
Se me escucha, ¿no, doctora? Sí, sí, Ah, sí. ya. A ver, ya. A ver, el caso clínico que les voy a comentar. Masculino de 17 años de edad, antecedentes de madre y abuela materna con asma, originario y residente de la Ciudad de México, soltero, estudiante del tercer semestre de bachillerato, inmunizaciones completas, test de COMBE negado y toxicomanías negadas. En mayo de 2019 laboró como intendente durante 3 semanas en contacto con polvos y uso de guantes de lácteos 7 horas diarias. En ese periodo presentó crisis de asma por primera vez, por lo que abandonó dicho trabajo. Y el padecimiento actual, el 6 de 5 de 2020, inicia con odinofagias, sibilancias y disnea, atendido en un servicio de urgencias durante un día, egresado con salbutamol inhalado y prednisona. Sin embargo, persistió con síntomas diariamente en forma continua. El paciente presentó una crisis asmática muy grave que ameritó intubación orotraqueal en el mismo mes. Una vez resuelta esta, persistió con síntomas, por lo que reingresó a urgencias en múltiples ocasiones durante el mismo mes. Durante estos internamientos fue tratado con 25 miligramos de prednisona cada 24 horas, beclometasona 200 microgramos cada 8 horas y salbutamol, en el cual se aplicaba cada 4 horas. Las pruebas cutáneas resultaron positivas al pelo de perro, gato, plumas, cucarachas, chinches, polvos, semillas, fresas y chocolates. El paciente fue enviado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, atendido en otorrinolaringología, donde no se encontró patología respiratoria alta, referidos después a cirugía por estridor laringio y sospecha de estenosis traqueal por antecedentes de intubación orotraqueal. Bajo esta posibilidad diagnóstica le fue realizada una broncoscopía, presentando posterior al procedimiento un broncoespasmo severo, que se complicó con neumotórax espontáneo derecho, ameritando colocación de sonda endopleural. Y dicho esto, entonces pasó a UCI por crisis grave de asma. Requirió ventilación mecánica invasiva durante 3 días. La imagen que tenemos acá es una radiografía anteroposterior portátil del paciente en UCI, en la que se observa la cánula orotraqueal, la zona endopleural derecha, con adecuada expansión de ambos pulmones. Durante su estadía en UCI presentó reacción al lácteos, observada al colocarle el estetoscopio, al usar guantes y por las ondas intrapleural y vesical. Al retirar esta se encontró franca mejoría del broncoespasmo. La figura 1 tenemos una reacción cutánea eritematosa al colocar el estetoscopio en piel del paciente, y la imagen que está al costado es una reacción cutánea eritematosa en el sitio de la inserción de la sonda endopleural. El enfermo se egresó el 11 del 7 de 2020, una semana después, aunque refería mejoría clínica, pero persistía con tos seca diariamente acompañada de sibilancias de predominio matutino y nocturno, disnea por las mañanas posterior a bañarse, razones por las que usaba el salbutamol diariamente. El 3 de agosto del 2020 acudió nuevamente a urgencias por crisis asmática grave, presentando una mala evolución con persistencia de broncoespasmo, por lo que se le ingresó nuevamente a UCI, donde permaneció por 5 días. Fue necesaria la ventilación no invasiva. Dichos días se le realizaron cultivos de expectoración para piógenos y hongos, los cuales fueron negativos. La serología de Aspergillus fue negativa. Y también la atacar para descartar patología agregada también fue normal. Vemos acá en la imagen una tomografía de alta resonancia en la cual se observan algunas bronquiectasias centrales y el esófago dilatado. El resto dentro de lo normal.
Y ya, para acabar, los exámenes de laboratorio se encontraron también dentro de lo normal, incluyendo eosinófilos y niveles séricos de la inmunoglobulina E. Este es un caso de asma grave. El paciente requiere el uso crónico de esteroides sistémicos durante estos meses, el salmeterol y fluticasona 50 de 500 cada 12 horas, el montelukast 400 miligramos cada 12 horas, el teofilina 100 miligramos cada 12 horas, el salbutamol con bromuro de hipratropio de rescate y tratamiento de reflujo con esomeprazol y sinitrapida, con lo que se logró su control. Y eso sería todo, doctora. Ancianos de edad, ¿no? Con antecedentes de asma en la abuela, o sea, tiene una herencia genética. La madre y la abuela padecían de asma y él desarrolla un cuadro aparte de los factores genéticos que intervienen, desencadenado o precipitado por un alergeno, ¿no? Que es el látex o los guantes que él utilizaba para trabajar. Bien, gracias por la presentación. Entonces, vamos a hacer una revisión de todo lo que es asma bronquial, empezando desde la definición. Ya se ha dicho que es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Donde justamente va a haber inflamación de la mucosa bronquial, obstrucción al flujo aéreo, que puede ser parcialmente o totalmente reversible. En asma se describe que esta limitación al flujo aéreo es totalmente reversible con el test de post-broncodilatación, que también ya ha sido explicado, o sin inhalación de salbutamol, y tiene que haber una mejora del volumen expiratorio forzado al segundo en un 12%. Es decir, si el basal tuviera un 75%, por decirlo, aplicando el test de reversibilidad, es decir, le aplicamos salbutamol en spray, se toma la prueba y se ve que el BF1 ha mejorado un 12%, o sea, 75 más 12 son, ¿cuánto es? 87%, ¿no? Entonces ha habido un test de reversibilidad total. Entonces nos indica que estamos frente a un cuadro de asma bronquial. Si esta reversibilidad hubiera sido menos del 12%, pongamos solo 5%, 75 más 5, controlamos un BF1 en 80%, entonces, de acuerdo al cuadro clínico del paciente, sobre todo el antecedente de tabaquismo, podemos deducir que se trata de un EPOC. Entonces, básicamente, lo que ustedes deben grabar es, tanto en EPOC como en asma, hay limitación al flujo aéreo. En el asma es totalmente reversible y en EPOC es parcialmente reversible. Eso es lo que deben ustedes grabar. En cuanto a la clasificación de asma, ya se ha descrito de acuerdo al GINA: asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderada o asma persistente grave. Y de esta, es decir, del asma persistente grave, es que si el paciente tiene una evolución desfavorable, pasa al estatus asmático o lo que ahora se conoce como asma aguda grave, ¿no? Los principales exámenes de ayuda al diagnóstico, como bien se ha mencionado, es la espirometría, es fundamental para hacer el diagnóstico de asma, lógicamente integrado al cuadro clínico. Recuerden ustedes que de una buena historia clínica, 60% nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, es decir, si nos basamos en la historia clínica. A ello le sumamos los exámenes de ayuda al diagnóstico, como su nombre lo indica, nos van a ayudar a precisar o a definir el diagnóstico. Entre estos exámenes tenemos la espirometría, un dosaje de inmunoglobulina E, un hemograma donde también se puede observar eosinofilia. En cuanto a imágenes, no hay imágenes típicas prácticamente
radiológicamente, ya sea una radiografía simple o una tomografía, no va a haber imágenes típicas de asma bronquial, ¿no? Y volviendo al tratamiento, como le preguntaba su compañera, el GINA ha hecho modificaciones, ¿no? Ustedes saben que el GINA prácticamente es el gold estándar en tratamiento para asma bronquial y es la iniciativa global para el tratamiento de asma. Básicamente, ¿qué es lo que ha modificado el GINA? Eso le preguntaba a su compañera. El uso de corticoides, ¿no? Desde el paso 1, corticoides inhalados a bajas dosis. Eso es lo que tienen que ustedes grabar. ¿Qué es lo que ha modificado GINA en este 2019? El uso de corticoides a bajas dosis, inicialmente, porque antes se iniciaba el tratamiento de asma utilizando SABA o LAMA, ¿no? Los beta-2 adrenérgicos de acción corta o de acción prolongada, asociados a un anticolinérgico, SAMA o LAMA, ¿no? Es decir, de acción corta o de acción prolongada. Pero estructuralmente el cambio que produce el GINA es iniciar con corticoides inhalados a bajas dosis de acuerdo a la evolución del paciente, es decir, si no mejora el paciente, utilizar los beta-2 adrenérgicos, ya sea de acción corta o de acción prolongada. Entonces, como les vuelvo a repetir, es lo que básicamente tienen que grabar en la actualización que ha hecho el GINA en cuanto a tratamiento de asma. Posteriormente hemos hablado del estatus asmático o del asma aguda severa, que es la mala evolución de un asma grave, un asma persistente grave que va hacia un estatus asmático que requiere ya tratamiento con oxigenoterapia y muchas veces soporte mecánico ventilatorio. Ese ha sido un breve resumen de todas las exposiciones que han realizado. ¿Tienen ustedes alguna pregunta en cuanto a asma? ¿O todo ha quedado claro? Chicos. Parece que no hay preguntas, doctora. ¿No? ¿Sí, Gustavo? Digo que parece que no hay preguntas, doctora. Bien, entonces, agradeciendo a los expositores por sus temas puntuales y agradeciendo su atención, haremos la próxima clase el día de mañana, pero ya no en un horario matutino, sino vamos a hacerlo por la tarde, a las 5 de la tarde. Mañana martes, ¿no? Sí. La última Mañana clase martes a de... las 5. Doctora, ¿podría ser Sí. un poquito más tarde? Lo que pasa es que tenemos historia de la medicina de 2 aproximadamente a 5, a veces se pasa un poquito más. Y entonces empezaremos a las 6, ¿sí? Ya está bien. Ya. Entonces quedamos así, gracias por su atención. Sí, Tengan doctora, un buen día. antes de terminar, chicos, prendan sus cámaras para tomar la foto respectiva de asistencia. Gracias, chicos, ya pueden apagar sus cámaras.